La Iglesia en los siglos VIII y XII. Expansión y cisma. La Iglesia, nexo de unión con el mundo antiguo. La llegada de los bárbaros supuso una ruptura con el mundo antiguo, del que su espíritu sólo se conservó en familias senatoriales y en especial en la Iglesia. Pero a la Iglesia también le interesó romper con aquel mundo tan pagano y pretendía poder cultivar a los hombres del mundo nuevo a través de la Biblia y todo lo relacionado con la historia sagrada, pues la Iglesia controla las letras y la enseñanza a través de el Trivium como primer ciclo de estudios y Quadrivium segundo ciclo. Los monarcas bárbaros sin administración se ponen en manos de los obispos, quienes representaban a la sociedad ante los nuevos señores, y su poder no dejaba de crecer. Pero algunos monarcas como Carlomagno también los utilizaban, sabiendo que en un territorio tan extenso y analfabeto, la Iglesia y su discurso era capaz de llegar al hombre más rudo. Por ello trató siempre de controlar los nombramientos eclesiásticos y de hecho lo hizo. En Alemania y el norte de Italia, la designación de obispos por el imperio fue habitual. Cuando la monarquía es débil, son los grandes señores quienes se encargan de este cometido. El obispo es un vasallo, en este caso el más controlado por los señores y sus tierras, adscritas a similares derechos y obligaciones que los laicos. Parroquias, iglesias privadas y monasterios en los siglos altomedievales. La mayoría de iglesias rurales habían sido levantadas por los señores, dotándolas de dinero para el culto y para sostener a los sacerdotes, aunque también recibían donativos y diezmos. Por ello, tenían claro que las iglesias eran de su propiedad y disponían libremente de ellas. A menudo nombraban sacerdotes a algunos de sus siervos. El nivel intelectual de los eclesiásticos estaba en consonancia con el lugar donde servían. Los monasterios, sobre todo los pequeños, también habían sido erigidos por los monarcas y señores. Sus abades también se convirtieron en señores feudales, por ello los reyes y nobles controlaban su nombramiento y sus rentas. Surgieron los abades laicos y los reyes se reservaban el abadengo de algunos monasterios para gozar de sus rentas. La práctica religiosa. La sociedad altomedieval está inmersa en prácticas supersticiosas, pues el cristianismo todavía no ha penetrado en las conciencias. Se veneraba a Dios porque se teme de su venganza y la imagen del demonio y el infierno está siempre presente. Para aplacar la ira divina se hacen donaciones, se rinde culto a los santos y se visitan reliquias que en ocasiones se hurtan de otros lugares y se emprenden expediciones para recuperarlas. Las reliquias eran sinónimo de visitas, prestigio y dinero, como en Roma, en santos lugares, San Martín de Tours o Santiago de Compostela, cuyo culto también se utilizará en grandes batallas. La ordalia, en la que Dios no puede permanecer ajeno a la acusación de un inocente, es todavía habitual, con prácticas como el agua caliente, el hierro candente, etc. Nadie estaba exento de ellas, ni siquiera reyes ni papas. Algunos lúcidos, como Agobardo de León o Atón Vercelli, escribieron contra ellas. La literatura apocalíptica que inició el Beato de Liébana se extendió por toda Europa entre los siglos IX y X. La simonia y el nicolaísmo. La jerarquía eclesiástica tampoco es ajena al ambiente de violencia e ignorancia altomedieval. Al igual que algunos laicos pagaban por obtener un beneficio en algunas zonas, en especial el sur de Francia, surgió una intensa compraventa de cargos eclesiásticos al mejor postor, que fue un escándalo para muchos fieles. Esto es la simonia, que deriva de Simón el Mago, que pretendió comprar a Pedro el don de los milagros.
Fue una práctica habitual en el siglo X y XI, de la que no fueron ajenos ni los papas. El nicolaísmo era la ruptura del celibato practicado en todas las esferas religiosas. Nicolás II la denunció y la condenó en el Sínodo de Letrán en el 1059, bajo excomunión tanto para ellos como para los que asistieran a sus misas. La condena no surtió efecto y en los siguientes concilios se repetía la condena y se agravaban las penas. Algunos clérigos pretendían dejar en herencia la diócesis o la parroquia. Estas prácticas fueron condenadas incluso en el siglo XV. Ruptura con la Iglesia bizantina. Constantino dio un paso que de hecho suponía la ruptura entre Oriente y Occidente, tanto en lo político y religioso, por la diferente manera de entender el cristianismo. Bizancio ya empezó a orientalizarse muy marcadamente a partir de Justiniano. Los factores que influyeron en el alejamiento entre una iglesia y otra fueron, primero, sutilezas dialécticas y metafísicas de los orientales. Segundo, gusto innato por la discusión de estos, promoviendo el nacimiento de numerosas herejías que trascendieron no solo a la iglesia sino al pueblo llano. Y tercero, culto extremo por las reliquias e imágenes que produjo la reacción de iconoclastas. Los papas de Roma, alejados de la tutela de Bizancio, buscaron la hegemonía y expansión en Occidente, siendo víctimas de las familias romanas más poderosas y posteriormente por la influencia de los emperadores francos y germánicos. El apoyo de León III a Carlomagno para restaurar el Imperio de Occidente fue considerado una traición por los orientales. Focio y el primer cisma. La primera parte del cisma se produjo en tiempos de este patriarca de Constantinopla, culto de alto linaje pero laico. Fue ordenado en solo 5 días en la Navidad del 858. El Papa Nicolás I no lo reconoció, exigiendo la restitución de Ignacio, y Focio acusó al Papa por el tema de la filioque, en la que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, acusando dicha cláusula del credo como blasfema. Convocó un concilio en Constantinopla en el 879 y se atrevió a excomulgar y deponer al Papa romano. En el 877 el Papa Juan VIII intentó mediar, pero acabó excomulgando a Focio y a sus sucesores. La muerte de Focio trajo una tregua que se fue debilitando por el reparto de influencias sobre la adscripción de los búlgaros a una u otra iglesia y la presencia bizantina y su culto en el sur de Italia. Miguel Celulario y el cisma definitivo. Fue patriarca elegido en el 1042, produciéndose el cisma definitivo. Defendía la equiparación de las sedes de Roma y Constantinopla y denunció la práctica romana del ayuno el sábado, el uso del pan ácimo, el celibato de eclesiásticos latinos, volvió sobre el tema de la filioque y cerró iglesias latinas en Constantinopla. El Papa León IX puso sobre la mesa el tema central de la divergencia, la primacía de la sede de San Pedro. El 19 de abril del 1054 depositaron en el altar de Santa Sofía una bula de excomunión al patriarca. Miguel Celulario, tras quemar la bula papal, publicó un edicto sinodial donde reiteraba sus anatemas y comunicaba todo lo sucedido a obispos y cleros. El cisma se había consumado, perdurando sus efectos hasta la actualidad. La reforma de la Iglesia. Todo cuanto hemos visto anteriormente nos lleva a la conclusión de que a finales del siglo X la Iglesia romana se encontraba en los momentos más bajos de su larga historia. Frente a aquel estado de cosas se iban levantando voces de protesta que clamaban por un cambio de costumbres y una reforma que debía afectar a todos los estamentos eclesiásticos. La reforma monástica. Los cluniacenses. A pesar de que los laicos también se entrometen en los monasterios, fue en ellos donde la injerencia fue menor. El movimiento de reforma no parte de un papado en crisis ni de obispos dependientes.
La reforma de la vida y costumbres del clero y la liberación de la tutela laica se produjo en fases. Fue la primera la reforma monástica iniciada por laicos como Guillermo el Piadoso, que funda el monasterio de Cluny. En su carta de fundación se establece que el nombramiento del abad se sustrae incluso a la diócesis de la que forma parte y que sus dominios forman parte de la Santa Sede. Se adoptó la regla benedictina insistiendo en la pobreza, obediencia, castidad y penitencia, además de que la liturgia pasaba a primer plano. Pronto los monasterios de la orden crecen de modo espectacular y en el siglo XII se extiende ya por toda Europa. Cluny tuvo una de las mejores bibliotecas de Occidente. Los cluniacenses influenciaron mucho en su época, como en las asambleas de paz y tregua de Dios, que dulcifican la violencia de la sociedad feudal y contribuyeron a difundir el arte románico. El hecho de estar en muchos ámbitos les hizo apartarse de su doctrina original. La reforma de Cluny afectó más bien al ámbito monástico. La reforma en la vida eclesiástica secular la emprendió el abad de Gorcé con la reforma lorenesa y Juan de Bandieres en el 933. Eran conocidos como los monjes negros por el color del hábito. Otras órdenes monásticas. Cluny inició el camino, pero fue criticado por las riquezas que atesoró. Así, los que creían en la vida eremítica a finales del siglo X se manifestaron con movimientos anacoretas encabezados en Calabria por Nilo de Rosano. Otros combinaron esta práctica con la cenobítica y los monjes vivían aislados como eremitas y sólo para el rezo se reunían. Nacen las órdenes de los camaldulenses de San Romualdo en el 1012 y Valleimbrosa de Gualberto de Florencia en el 1039. Otros reformadores adoptan la regla de San Agustín, que permite a sus miembros vivir en comunidades canonicales dedicadas a la enseñanza y a la predicación, como las fundadas por Guillermo de Champoix o Norberto de Chanten. Participan en este espíritu de reformas y también de ayuda al peregrino e inmersas en ideales caballerescos. Nacen en Tierra Santa los hospitalarios, los templarios en el 1119 y los teutónicos en el 1198. Los cistercienses. Tras Cluny, el cister coge el testigo. Se funda en 1098 cuando un grupo de monjes dirigidos por Roberto de Molestés se establecen en Citeaux, en Borgoña, adoptando la regla de San Benito. Sus preceptos eran la pobreza, el silencio, el trabajo, sobre todo en el campo, llegando a ser buenos gestores y al corriente de nuevas técnicas agrícolas, el aislamiento y la sencillez de sus posesiones, como recoge la Carta de Caridad del año 1118, promulgada por el abad Esteban Harding. Fue con San Bernardo, fundador de la abadía de Claraval en el 1115, cuando la orden adquiere un gran renombre. Este buen conocedor de las artes liberales y culto fue el personaje de la mitad del siglo XII. Fue consejero de papas y reyes y predicador de la Segunda Cruzada. Muere en el 1153 cuando los cistercienses están ya en la primera línea en el apoyo papal, luchando contra los herejes del Languedoc. A finales del siglo cuentan ya con 530 casas entre Europa y Tierra Santa. Sus abadías son independientes y participativas. Su abad general reside en Citeaux, asistido por el capítulo general. Eran conocidos como los monjes blancos por el color de sus hábitos. La Iglesia y las instituciones de paz. Paz y tregua de Dios.
El desorden en el sur de Francia, con un débil poder real, una nobleza que saquea, mata y en cuyas luchas no se respeta ni la inviolabilidad de las iglesias, será la causa de la aparición de un estado de opinión contra estas prácticas. Los primeros acuerdos sobre la paz de Dios, o Pax Dei, llamada así porque Dios garantizaba lo que los poderes públicos no podían, se tomaron en el concilio de Charroux en el 989, donde se acordó la excomunión a quienes despojaran a los campesinos de sus bienes o maltrataran a un clérigo. En el 990 los acuerdos se ratificaron y se extendió la protección a los mercaderes hasta que en el 1010 se extendió a toda Francia. Fue complemento la Tregua de Dios, o Tregua Dei, impulsada por el obispo Oliva de Vic, por la que se prohibían los combates en días determinados. Desde el sínodo de Elna, en el 1027, continuaron extendiéndose las prohibiciones por abades y obispos. En el 1064, el conde Ramón Berenguer I había promulgado unas constituciones de paz y tregua que formarían parte de los usachas de Barcelona. Así, estas disposiciones pasaron a formar parte del ordenamiento jurídico civil, las cuales los papas la apoyaron. Las herejías. Durante los siglos XI y XII se desarrollan herejías en Europa, no solo teológicas, sino basadas en principios de fuerte reivindicación social, casi revolucionarias a veces, que afectaron a todos los estamentos. La motivación de las mismas es el deseo de reforma para el clero en sus costumbres, al que se solicitaba una vuelta a sus orígenes. Valdenses, cátaros o albigenses pretendieron vivir un cristianismo primitivo. Denunciaron la riqueza de un episcopado que no ejercía sus funciones, la ignorancia de parte del clero o la riqueza de los cluniacenses y cistercienses luego, o los frustrados ideales de reforma. Desde comienzos del siglo XI, predicadores que defienden doctrinas contrarias al dogma católico los hay en Arras, Orleans, Aquitania, Alemania o Lombardia. Sus adictos profesan el espiritualismo exacerbado y practicaban la pobreza comunitaria. Tienen muchos adeptos, pero no suponen peligro para la iglesia local. Los valdenses. Fundados por Pedro Valdés o Baldo, rico mercader de Lyon en el 1170, creó el grupo de los pobres de Lyon, tras haber repartido sus bienes entre los pobres de la ciudad. Predicaba la pobreza y la penitencia, además de la traducción de los evangelios a lengua vulgar, ya que el deseo de llevar directamente a las Sagradas Escrituras fue constante en todos los movimientos heréticos. Hubiera sido un movimiento de más regeneración cristiana si no hubiera atacado directamente a la jerarquía eclesiástica, que reaccionó excomulgándolo en el Concilio de Verona en el 1184. La expulsión de Pedro Valdés de Lyon hizo que el movimiento se desplegara por gran parte de Europa. Los valdenenses fueron considerados los precursores de la Reforma protestante del siglo XVI, y su iglesia ha llegado hasta nuestros días. Los cátaros o albigenses, también llamados puros, hundían sus raíces en el gnosticismo y maniqueísmo. Se produjo en Europa hacia el 1150 por participantes en la Segunda Cruzada. Se difundió por Alemania, Italia, Cataluña y Francia, en especial en el Languedoc y la región de Albi. De ahí lo de albigenses. Denuncian la organización eclesiástica y los sacramentos y solo admiten el consolamentum, que es lo que se supone que es la extrema unción. Su doctrina se basa en el maniqueísmo y establecía la lucha entre el bien y el mal, entre espíritu y materia. Los practicantes no estaban sujetos a observar principios establecidos. Los
Los apoyó la nobleza feudal francesa, en especial Raimundo VI de Tolosa, y llegaron a tener estructura eclesiástica propia con 6 obispados. La Iglesia reaccionó primero tímidamente contra ellos y luego mediante una cruzada, con la masacre de Besiers en el 1209 y la derrota de Muret, en el que murió Pedro II de Aragón frente a Simón de Montfort, pues estaba ayudando a su vasallo el conde de Tolosa. Los últimos cátaros a refugio en el castillo de Montsegur fueron masacrados en el 1244. La guerra de pretextos religiosos sació los apetitos de los señores del norte y permitió al rey hacer efectivo su dominio en el sur. La Inquisición. Para combatir esta herejía y para buscar y condenar a sus secuaces, nació la Inquisición. El Papa Lucio III, en el Concilio de Verona en el 1184, definió los principios de la misma, sistemizados por Inocencio III en el Cuarto Concilio de Letrán en el 1215. En el Concilio de Tolosa de 1229 se encargó a los obispos la instrucción de los procesos y el dictado de las sentencias que había que aplicar y que podía acabar con una amonestación, la confiscación de bienes o con la muerte en la hoguera. Para aplicar la sentencia, el reo era entregado a la autoridad civil, quedando la Iglesia al margen de tan desagradable cometido. El escaso éxito que tuvo esta Inquisición episcopal por las connotaciones de proximidad hacia los herejes hizo que Gregorio IX en el 1261 creara la Inquisición propiamente dicha, reglamentando la instrucción de los procesos y estableciendo los castigos a aplicar en cada caso, encargando a las órdenes medicantes, en especial a los dominicos, su desarrollo. Vida intelectual y artística. Las escuelas monásticas. Existía poca actividad cultural en la Alta Edad Media y poco interés por la misma. La escasa actividad se produce en los monasterios, donde se trabajan textos de escasa originalidad. En el siglo X las escuelas monásticas imparten a sus monjes la mínima instrucción basada en el trivium, pero olvidando la retórica y la dialéctica. Del quadrivium solo cultivan la música. De este siglo proviene un tímido despertar cultural en los monasterios. De estas escuelas surgirán los primeros ejemplos de pensamiento filosófico medieval, con figuras como el monje Lanfranco, que fundó la escuela de donde salió San Anselmo, padre del pensamiento escolástico. Destacó el monasterio de Ripio en el siglo X, transmisor de los saberes de la España musulmana, donde se traducían obras de matemáticas, astronomía y geometría. En Ripoll estudió Gerberto de Aurillac, futuro Papa Silvestre II. En París destacan las escuelas de Santa Genoveva y San Víctor. A partir del siglo XII declinan las escuelas con la aparición de nuevas cuestiones filosóficas y teológicas. Las escuelas catedralicias eran de mayor libertad y regidas por el Magister Scholarum, que representa al obispo, y con un plan de estudios más amplio. El obispo de Lieja, Notker, a principios del siglo XI, marca el patrón de estas escuelas. Fueron famosas las de Tours, Chartres, París, Le Mans, York, Palencia y las de Toledo y Palencia, que tradujeron libros científicos árabes. Eran muy valoradas las figuras de los maestros como Anselmo de León, Abelardo de París, que hacían ganar o perder adeptos. Tuvieron su mayor esplendor en el siglo XII y tras el concilio de Letrán en el 1179 se ordena que cada diócesis tuviera la suya y que hubiera un beneficiado al frente de ellas. Se pretendía que fueran preparatorias para futuros sacerdotes, pero ante la demanda
se vieron obligados a abrir las puertas al exterior y hubo también enseñanza para laicos. Tras acabar los estudios recibían del canciller, el representante del obispo, la licentia docendi, que dio origen a los maestros seculares, que abrían escuelas en las ciudades a petición de los municipios. Los estudios generales. Junto a las escuelas catedralicias aparecieron las escuelas urbanas laicas, patrocinadas por algunas ciudades prósperas, que dieron paso a los estudios generales, luego llamados universidades, que impartían estudios a laicos y religiosos. Fue una profunda transformación en métodos y materias objetos de estudio. A partir del siglo X se desarrolló la medicina primero en Salerno y después en Palermo. Fueron importantes la práctica cirurgiae y el regimene sanitatis salernitanum. Por el momento histórico de la expansión de Europa, el derecho tuvo gran repercusión. El descubrimiento de la compilación de Justiniano se convierte en modelo de reglamentación jurídica y se estudió el derecho romano, destacando las sumas y glosas de Irnerio de Bolonia. En el derecho canónico destacan los decretalistas como Ugucio, que toman como base el decreto de Graciano, y otros como Graciano y su decreto o concordantiae. En el aspecto cultural destaca el auge de la filosofía y teología. El pensamiento aboga por el método dialéctico. El reto de armonizar razón y fe sigue en pie en el siglo XII. Por los conceptos universales se dividen las escuelas en realistas y nominalistas. En esa época se ponen los pilares del método escolástico y sus tres partes. Primero, planteamiento o questio. Segundo, argumentación o disputatio. Y tercero, conclusión, sentencia. El método sigue suscitando recelos y se condenó a sus maestros. En la época románica, en lo cultural, que es una interpretación nueva a través de formas artísticas. El mundo espiritual e intelectual de los siglos XI y XII posee la unidad interna de la cristiandad, idioma, unidad geográfica y de conocimientos. El románico. Esta nueva vitalidad de los siglos XI y XII es característica por sus manifestaciones artísticas. En la poesía, además del juglar, aparece la lírica y refinada obra de los trovadores. En las artes plásticas, el románico comprende y expresa un mundo nuevo que se difunde a través de las reformas cluniacenses y cistercienses. Es un arte eminentemente religioso, pues la arquitectura civil solo adquiere pleno desarrollo a partir del siglo XIII, no así la militar, que sustituye a las fortalezas de madera a partir del siglo X. El primer románico data de los siglos IX al X, con iglesias de una sola nave, poca escultura, piedras poco pulidas, fuertes pilares y pesadas bóvedas con poca luz interior. Es el arte típico de abadías cluniacenses como Santa María de Ripoll. La segunda etapa data de finales del siglo XI y durante el XII, donde las naves son más anchas y elevadas, con esculturas en las fachadas, muchas ventanas y puertas y más luz y ligereza de los contrafuertes. La planta típica de las grandes iglesias románicas es la de la cruz, con varias capillas y ábsides en su cabecera. Las iglesias de peregrinación incluyen una girola para facilitar el movimiento alrededor de las reliquias. En temas escultóricos destaca el juicio final o escenas del Apocalipsis, capiteles de columnas de gran riqueza que combinan motivos geométricos, florales, figuras humanas y de animales. La pintura al fresco se utiliza en el interior y se caracteriza por hieratismos de las figuras y el uso de colores intensos. Las vidrieras pintadas a partir del siglo XI tuvieron su máximo esplendor a partir del siglo XIII. A finales del siglo XII se dan ya los primeros ejemplos de arte gótico.